18 de años reinando, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. 26 años de edad, de ellos 18 años reinando, y la casa de Jehová destruida. La casa de Jehová abandonada. ¿Se imaginan los tiempos que vivió Josías? Cuando él nació y comenzó como rey, había un abandono espiritual tan grande en el pueblo que la casa de Jehová estaba destruida, llena de telarañas. No se practicaba el culto a Dios en la casa de Dios por años. Pero a pesar de todo el enfriamiento espiritual que había en el país, a pesar de todo el decaimiento que había, a pesar de que el pueblo había abandonado a Jehová para seguir a los Baales, un jovencito de 16 años de edad dijo: yo he decidido servir a Dios. Y un solo hombre provocó un cambio en una nación entera, porque aunque todos estaban corrompidos, él decidió buscar a Dios. No lo hizo en un día, no le tomó una semana, fueron años. 18 años haciendo que el pueblo se levantara. Pero después de 18 años usted encuentra que aquellos a los que él llamó se les había encendido el fuego a ellos también. Él logró que los demás se despertaran y que comenzaran a trabajar. El verso 12 dice que aquellos que empezaron a trabajar para reparar la casa trabajaban con fidelidad. No eran gente interesada, eran gente fiel. Y cuando uno trabaja con fidelidad para Dios, Dios empieza a hacer la obra grandemente, hermano. Mire si fue así, 18 años reinando. De esos 18 años reinando, una gran parte de ellos, o sea, más de 10 años, buscando el rostro de Dios. Sin la Biblia. Porque el libro de la ley se había perdido en la casa de Dios. Increíble. El pueblo de Dios, Israel, que son, hermanos, los guardianes de la palabra de Dios. El pueblo que Dios puso en sus manos el proteger la santa palabra de Dios. Respetarla, honrarla, predicarla, enseñarla a sus niños. Por 18 años perdida, por lo menos 18 años. Porque desde que empezó a reinar, hasta 18 años después de su reinado, cuando comenzó a reparar la casa de Dios, ocurrió algo. Estamos hablando de predicadores, sacerdotes, escribas. ¿Sabe cuál era el trabajo del escriba? El mismo trabajo que hace la imprenta hoy. Reproducir ejemplares de la Biblia. Ese era el trabajo de un escriba. No había imprentas como ahora. ¿Sabes cómo lo hacían? A mano. A mano. Tomaban una Biblia que estaba escrita en rollos y tomaban un rollo vacío y todo lo que estaba escrito en este rollo lo tenían que pasar al otro rollo. Algunos de ellos le tomaba toda su vida para escribir un ejemplar, una copia. Y si el libro estaba perdido, ¿qué hacían los escribas? Vagueando. ¿No estaban haciendo su trabajo? ¿Estaban perdiendo el tiempo? En la casa de Dios, el pueblo de Dios, con el trabajo de enseñar la palabra de Dios, y no lo estaban haciendo. El libro estaba perdido en la casa de Dios. Cuando usted lee esto, si usted es temeroso de Dios, dice: pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya perdido la Biblia por 18 años? En todo el país, ni una sola Biblia, ni un solo libro de Dios. Pero cuando alguien comenzó a buscar el rostro de Dios, Dios hizo que el libro apareciera otra vez. Yo no sé cuánto tiempo, pero sé que unos cuantos hace mucho tiempo han perdido el libro de Dios en la propia casa de Dios. Hay muchos que han dejado de predicar la verdadera palabra de Dios desde los propios altares de los templos.
Hay muchos que hace mucho tiempo que no hablan de arrepentimiento, que no hablan de consagración a Dios, que no hablan de santidad, que no hablan de apartarse del pecado, que no hablan de verdadera adoración a Dios. El libro de Dios está perdido en muchos altares, pero cuando haya alguien que se decida buscar de Dios, Dios va a hacer que en ese templo regrese la palabra de Dios al altar. Amigo que me estás escuchando, aunque aquellos a los que Dios puso para enseñarte la palabra no lo estén haciendo, si tú te despiertas espiritualmente y comienzas a buscar a Dios y te decides esta noche mismo a buscar a Dios, Dios hará que su palabra ocupe el lugar que merece en tu vida, ocupe el lugar que merece en tu iglesia, en tu congregación, en los que dicen servir a Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo es posible que un pueblo que dice temer a Dios se haya olvidado del valor que tiene la palabra? ¿Cómo es posible que el pueblo que dice temer a Dios y servir a Dios le esté dando más valor a los escritos de escritores impíos que han perdido el temor de Dios, de gente que está enseñando falsedades y se han cansado de la Biblia y la han puesto a un lado y han traído a seminarios bíblicos escritos de incrédulos? Qué triste que hayan llamado institutos bíblicos que le den más valor a la filosofía humana que al poder que tiene la palabra de Dios. Qué triste que hayan maestros que aún dicen ser hasta doctores, que le den más valor a tanta basura, porque yo no le puedo llamar de otro nombre. Es todo un enredo de tradiciones y costumbres y fantasías, ilusiones humanas, deducciones lógicas de su cabeza. Gente negando la divinidad de Jesucristo, negando las verdades fundamentales de la Biblia, gente negando el poder de Dios para sanar a los enfermos. Gente diciendo que no, que Jonás no pudo estar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Allá tú incrédulo que no lo creas, mi Biblia lo dice y yo tengo que creerlo. La Biblia es la base de la fe cristiana. Sin Biblia el pueblo perece. El Señor dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no se le dijo la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo que vendrá un despertamiento espiritual a esta nación cuando echemos al zafacón tantos libros de filosofía cristianos. Las librerías evangélicas están llenas de libros baratos con escritos tontos. Hay que sacar esa basura y llenar la casa de Dios de la palabra de Dios. Esa palabra que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los tuétanos de los huesos, que descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! Si cada altar, si cada templo, si cada parroquia, si cada templo católico saca los ídolos y mete la Biblia, va a haber un despertamiento espiritual grande. Si dejamos de idolatrar a los hombres, si dejamos de alabar a los evangelistas por lo grandes que son y comenzamos a exaltar el poder de la palabra de Dios, entonces van a haber cambios grandes en esta nación. Entonces van a haber cambios grandes en tu familia, en tus hijos, en tu hogar, en tu propia casa. Porque el avivamiento viene cuando se descubre el libro perdido. Cuando se descubre el libro perdido, hermano. Hay muchas almohadas que han perdido el libro, hermano. Hay muchos hogares que en su alcoba no está la palabra de Dios. Hay hogares cristianos que me están escuchando que en su alcoba hay basura. Hay una pantalla de televisión. Hay discos de cosas sucias. En eso se entretienen. Saca esa basura y mete la Biblia en tu alcoba.
Haz que la Biblia esté en la cabecera de tu cama.